A partir de este momento, comenzamos con un nuevo estudio del libro de Apocalipsis. En el día de hoy estaremos tratando acerca de la adoración celestial. Amén. Ayúdanos, Señor. Como pudimos ver en los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor Jesucristo nos ha hecho mención acerca de sus riquezas, su divinidad, su poder y su autoridad. A pesar de las muchas veces que nos sentimos solos, tristes, abandonados en medio de la tempestad, Jesucristo nos hace saber que Él está caminando en medio de su pueblo. También hemos visto que muchas de las costumbres, hábitos y malas conductas existentes en nuestras vidas, Él no las ha pasado por alto. Las tiene muy en cuenta. Sin embargo, espera pacientemente un cambio de actitud de nuestra parte. Por sobre todas las cosas, que aprendamos a conocerlo, tanto a Él como a su Padre, a través de las Escrituras. De esa manera, cometeremos menos errores y aumentará el temor en nuestro ser, no queriendo fallarle y luchando por dar cumplimiento al trabajo encomendado para esta vida, a mantenernos fiel a su palabra, a actuar conforme a su palabra y dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Como vimos en los capítulos anteriores, el juicio de Dios, la reprensión y advertencia comienza por los creyentes, por los cristianos, por su iglesia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna con Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de ver puertas que se abren para bendecir y expandir el Evangelio. Ofertas inigualables de compasión y amor para aquellos que se esfuercen por mantenerse al lado de Cristo y defender su palabra. Pero a partir de ahora, comienzan a abrirse puertas de juicio en contra de la humanidad y en contra de aquellos que no quisieron hacer caso a las infinitas advertencias acerca de las cosas que están por acontecer. En la vida todo tiene su tiempo, y ahora llegó el tiempo en el cual comienzan a desatarse los juicios de Dios sobre este mundo. Esta sección será continuada por la alabanza celestial de aquellos que han salido de la gran tribulación. A todos nos gusta hablar del Dios de amor. Casi no se escucha a algún cristiano hablando acerca de este Dios justo, este Dios que recompensa a cada uno según sea su obra. Hablar de un Dios que es
fuego consumidor parece poco atractivo. La mentalidad humana ha cambiado tanto que hoy cada uno hace lo que quiere. La juventud llena las alamedas exigiendo libertades, destruyendo todo a su paso, sin conciencia acerca del gran daño que en muchas ocasiones generan a personas que luchan día tras día para llevar el pan a su mesa y compartirlo con su familia. Hoy vivimos en una sociedad que está al acecho, aprovechando cualquier oportunidad para adueñarse de lo ajeno. Nadie valora la vida. Los médicos estudian largos años para salvar vidas y terminan recibiendo sus títulos para convertirse en abortistas y responder a la gran demanda social. La libertad que tanto sueñan los jóvenes terminan en orgías, iniciaciones, borracheras y desenfreno. Esta sociedad se ha corrompido y su recompensa está a la puerta. Damas y caballeros, aquí comienza una visión y un nuevo estudio de Apocalipsis. A partir de este momento, lo que más llamará nuestra atención serán los juicios que van a venir sobre esta tierra, simbolizados por los 7 sellos. Pero si nos fijamos bien, conocemos la razón por la que estos terribles juicios han de venir sobre la humanidad. Y también sabemos quién se encargará de ejecutarlos. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo. Esta puerta, que había permanecido cerrada, ahora se encuentra abierta e invita a Juan a ingresar por ella. Este llamado también podemos recibirlo cada uno de nosotros si reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, en quien podemos ser salvos. De hecho, fue Cristo quien se presentó como la puerta y quien prometió que todo el que entrare por él sería salvo. Jesús lo consiguió mediante su obra en la cruz. Además de ver una puerta abierta, Juan también escuchó una voz como de trompeta. Sin duda, esta es la voz de Cristo glorificado, que ya había escuchado al comienzo en Apocalipsis 1:10. También en aquella ocasión, la voz se asemejaba al sonido de trompeta y servía para destacar la autoridad del Señor soberano que hablaba con Juan. Otro detalle importante de este versículo se encuentra en el hecho de que en ambas ocasiones Juan estaba en el Espíritu. Obviamente, debemos reconocer que no es posible ingresar al trono de Dios
sino es en el Espíritu. La voz del Señor llamó a Juan para que desde un punto elevado pudiera contemplar con una perspectiva mucho más amplia los acontecimientos futuros que van a tener lugar en este mundo. El Señor promete mostrarle las cosas que sucederán. Esta declaración pone de relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que está a punto de ver. No habrá acción humana ni fuerza diabólica que puedan impedirlo. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Amén. Otro detalle importante es que lo que le iba a ser revelado serían las cosas que sucederán después de estas. Seguramente debamos entender esta frase en conexión a Apocalipsis 1:19, donde a Juan se le ordenó escribir las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Si las cosas que has visto se refieren a la visión que tuvo del Señor Jesucristo glorificado que vimos en el capítulo 1, y las que son tienen que ver con la iglesia en su estado actual, reflejado en las distintas cartas que encontramos en los capítulos 2 y 3, entonces las cosas que han de ser después de estas se refieren a los acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo y que son descritos en el resto del libro de Apocalipsis. Continuamos con la lectura de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 al 6. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Lo primero que Juan relata para llamar nuestra atención es sobre el hecho de que hay un trono establecido en el cielo y que ese trono no está vacío. De alguna manera, con esta visión tapa la boca de todos aquellos que dicen que Jesucristo nunca resucitó, que Jesucristo nunca ascendió al cielo. Y hace referencia cuando Esteban era apedreado y dice que vio los cielos abiertos y vio el trono de Dios y al Hijo del Hombre ahí a su diestra. Este trono no está vacío. Siendo sinceros, muchos seres humanos, al ver las continuas injusticias de este mundo,
llegan a dudar de que realmente haya un Dios que continúe rigiendo los asuntos de este mundo. Satanás se ha hecho fuerte en nuestro mundo, en este mundo que Dios creó para nosotros. Satanás se ha fortalecido desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió a la rebelión contra Dios. Pero Dios nunca ha renunciado, ni ha sido vencido por el mal. Por consiguiente, Jesucristo es el único que tiene el derecho legítimo para ocupar ese trono. Y como veremos en el resto del libro de Apocalipsis, Él va a establecer su reino de justicia, terminando así con Satanás y con todos aquellos hombres que se han negado a deponer su actitud de rebeldía y no han querido acogerse a la oferta de gracia y misericordia que aún se mantiene abierta y a disposición de aquellos que le buscan. La historia de la humanidad puede parecer el resultado de una serie de decisiones humanas. Sin embargo, lo que Juan va a ver en esta revelación es algo muy diferente. Dios, el creador y Señor del universo, sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él ha fijado. El trono de Dios está en el cielo y reina sobre todos los demás. Esta fue la lección que Nabucodonosor tuvo que aprender cuando se enorgulleció contra Dios y no le quiso dar la gloria. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 32, hace referencia y dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Por lo tanto, la visión del futuro que Juan tiene comienza con Dios en el control. Y en el resto del libro veremos cómo sus enemigos son castigados finalmente mientras Él establece su reino de justicia y paz. El trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro. Frente a Él se desatarán los 7 sellos y se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Ante Él adorará la gran multitud de redimidos de todas las naciones. Desde el trono se pronuncia la sentencia: hecho está, que anunciará la caída de las ciudades, de las naciones y el juicio de la gran Babilonia. Allí se celebrará la victoria final de Dios. Ante Él se juzgará a todos los hombres, y del trono saldrá el río de agua de vida. Apocalipsis 4:3 nos dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina.
Y por supuesto, no se hace una descripción del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. La expresión semejante a piedra de jaspe y de cornalina es difícil de determinar. Sin embargo, podemos entender que Juan fue atraído por la belleza del color y el resplandor de la luz que surgía del que estaba sentado en el trono. Y ante la dificultad de describirla adecuadamente, la compara con las piedras más preciosas y las más bellas que él conocía. Seguramente si nosotros tuviésemos una visión de algo tan espectacular, no hallaríamos las palabras apropiadas tampoco para describirlo. Juan describe bastantes detalles, sobre todo lo que rodea a este trono. Fijémonos en algunos de ellos. Alrededor del trono habían dos cosas: un arco iris que daba completamente la vuelta al trono, y también 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos con ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Delante del trono habían dos cosas: 7 lámparas de fuego y también un mar como de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor de él, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. A continuación, vamos a pensar en lo que quiere decir cada uno de estos detalles. Empecemos por notar que el trono está en el centro y a su alrededor hay 2 círculos. Qué maravilloso sería si usted tuviese un lapicito, un papelito y tratar de ir graficando esto. Nos dice que el trono está en el centro y a su alrededor 2 círculos. Uno vertical con el arco iris y otro horizontal en el que estaban colocados los 24 tronos. Estos elementos y su disposición alrededor del trono son importantes, porque cualquier cosa que proceda al trono pasará por estos 2 círculos primeramente. Dentro de muy poco se nos va a decir que de ese trono saldrán los terribles juicios que van a venir sobre este mundo. Y de alguna manera se nos va a enseñar que vienen caracterizados por lo que estos 2 círculos simbolizan. El arco iris nos conduce directamente a la historia del diluvio y al momento cuando Noé salió del arca y levantó un altar a Dios. Fue entonces cuando Dios le hizo una promesa que afectaría a toda la humanidad en el futuro. Nunca más destruiría este mundo por medio del agua. La señal de este pacto sería el arco iris. Así que cada vez que Noé viera que el cielo se nublaba con la intención de llover,
él estaría tranquilo, recordando el pacto de Dios que garantizaba que no vendría otro diluvio. Esta historia también nos recuerda dos cosas importantes. Primero, que Dios limita sus juicios por su misericordia. Dios tiene que juzgar a este mundo, pero le duele enviar sus juicios. Así que, en su misericordia, retrasa el momento de hacerlo, dando nuevas oportunidades de arrepentimiento para los hombres. Y en muchas ocasiones, en vez de arrepentirse, el hombre sigue siendo más malvado. Pero Dios permanece dando oportunidades y aplazando sus juicios. Y por otra parte, el arco iris es también un símbolo de la ofrenda aceptada por Dios. Recordemos que la historia dice que cuando bajó Noé, hizo un altar y ofreció sacrificio. Génesis 8 del 20 al 22 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ese hombre estaba agradecido de Dios. Ese hombre estaba viendo cómo Dios lo había librado de la muerte cuando todos murieron y solamente él y su familia lograron salvarse. Hombres como Noé hacen falta hoy día. Mujeres con el espíritu de Noé, que no tengan miedo en reconocer lo que Dios ha hecho en sus vidas y ofrecer acción de gracia delante del Padre. Y dice el texto que percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios aceptó el sacrificio que Noé presentó, y como sabemos, también ha aceptado el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Este último sacrificio garantiza a todos los que creen en Él que serán librados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10 dicen: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Hemos sido librados de la ira venidera, pero mantengamos nuestro altar encendido, mantengamos nuestro altar con un aroma agradable delante del Señor. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha librado. No nos olvidemos de dónde venimos.
Es interesante notar que en este momento ya hay tronos alrededor del trono de Dios. ¿Quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos? El texto no dice quiénes son, pero nos da muchas referencias acerca de ellos. Y es por ello la necesidad de leer pausadamente, ordenadamente, para comprender y entender lo que estamos estudiando. Aquí son descritos como 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. De esto podemos deducir algunas cosas. Primero, dice que eran ancianos. Por lo tanto, no se trata de seres angelicales. Porque hasta donde yo sé, no existen antecedentes que los ángeles envejezcan o que nazcan viejitos. Debemos entender que son hombres conocedores de los propósitos del rey y capaces de comunicarlos. Apocalipsis 7, versículos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son algo similar a los ancianos de Israel que cooperaban con Moisés en la dirección del pueblo. Sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupan nos recuerdan también a los vencedores de las iglesias. Jesucristo prometió coronas, Jesucristo prometió tronos, Jesucristo prometió ropas blancas para su iglesia. Por lo tanto, estos vencedores son aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como más adelante veremos, estos ancianos adoran a Dios porque los ha redimido por medio de la sangre del Cordero y los ha hecho reyes y sacerdotes. Tenían coronas de oro en sus cabezas. Esto implica que les ha sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. Es interesante notar que Dios ha querido asociar consigo a su creación en el gobierno del universo. El Señor Jesucristo anunció que en el futuro Dios invitará a los creyentes a sentarse en sus tronos
y juntarse a Él en el gobierno de este universo. Mateo capítulo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todas las decisiones que salen del trono de Dios pasan por estos 24 tronos. Estos ancianos son seres con libre albedrío que han rendido su voluntad a Dios y han aprendido de Él a gobernar los destinos de este mundo. Nosotros como creyentes nos estamos preparando en este tiempo para ese destino final. Las decisiones que tomamos, la forma en la que administramos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado, van formando en nosotros un carácter que perdurará por la eternidad. Los relámpagos, voces y truenos que salen del trono nos hacen pensar en la manifestación de Dios en el Sinaí, cuando dio la ley a su pueblo por manos de Moisés, su siervo. Esta escena fue aterradora, de tal manera que los que oían rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. En realidad era lógica su reacción, pues Dios estaba descendiendo del cielo para dar su justa ley, la que manifiesta nuestro pecado y nos señala como culpables. Y aquí en Apocalipsis ocurre algo similar. Aunque el terror en esta ocasión es mayor, puesto que en todas las veces en que aparecen los relámpagos, truenos y voces en el libro de Apocalipsis, siempre se relacionan con los juicios de Dios que salen del trono. Es decir, Dios en el monte Sinaí dio a conocer las justas demandas de su ley, y en Apocalipsis se presenta trayendo el juicio por toda desobediencia de los hombres. Por esto, la escena que aquí se nos presenta inspira terror. Aunque en este punto es interesante notar que mientras que todo esto ocurre, los 24 ancianos permanecen tranquilos y en sus tronos, ya que ellos forman parte de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y ahora Juan nos invita o nos va a situar delante del trono. Esto sería lo primero que vería cualquiera que se acercara a él. Ardían 7 lámparas de fuego. Al acercarnos al trono de Dios, nos encontramos con 7 lámparas ardiendo para dar luz. Esto nos recuerda al candelero de oro con 7 lámparas que era usado en el tabernáculo para iluminarlo, allá en Éxodo 25, del 31 al 40. Y estos detalles nos indican
que el gobierno de Dios es el del reino de la luz. Como creyentes, recordemos que antes estábamos bajo la potestad de Satanás y su reino de tinieblas. Él había cegado nuestro entendimiento para que no apreciáramos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y de esta manera, el diablo sigue controlando a las personas para mantenerlas en oscuridad y para mantenerlas en ignorancia. Pero ahora Cristo nos ha liberado de las garras de Satanás, nos ha sacado de muerte a vida, nos ha llamado de tinieblas a luz para trasladarnos a su reino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El gobierno de Dios es transparente. No hay nada oscuro que el hombre pueda descubrir en él. Sin embargo, no a todo el mundo le atrae esta idea, porque lo primero que él va a hacer es sacar a luz nuestros propios pecados. Por esta razón, muchos huyen y se apartan para no ser reprendidos. El libro de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20 dicen: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En cuanto a las 7 lámparas, y antes de hablar de las lámparas, hay que reconocer que quizás la falta de luz en las casas de oración, en los hijos de Dios, han hecho perder el temor también de aquellos que andan liviana y tibiamente. Porque hoy día no tienen miedo, no tienen temor en ser parte de la iglesia, en ser parte del culto normal, racional. No tienen problema en tocar un instrumento, no tienen problema en profetizar, no tienen problema en danzar, hacer un montón de cosas y después llegar a su casa y continuar siendo tinieblas. Falta la luz de Cristo. Falta la luz. Esa luz que temen. Falta ese poder, esa autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa autoridad con la que Ananías y Zafira se encontraron y que todos aquellos que vieron lo que les sucedió tuvieron gran temor. Falta el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios en este tiempo. Hoy día todos quieren servir a Dios a media. Hoy día la gran mayoría quiere estar un poquito a la luz y un poquito a las tinieblas. A media luz. Románticamente. Y Dios nos está hablando permanentemente que ya no quiere tibios, que ya no quiere un poquito de luz y un poquito de tiniebla, sino que debemos escoger y decidir dónde queremos estar,
con quién queremos estar, con quién queremos pasar el resto de la eternidad. En cuanto a las 7 lámparas que están delante del trono, el autor nos explica que son los 7 espíritus de Dios. Y probablemente la expresión se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, ya que la luz y el conocimiento de Dios es una obra del Espíritu Santo, tanto en los creyentes como en los inconversos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora notamos nuevamente un mar de vidrio delante del trono, lo que sugiere que todos los que se acerquen a él son limpiados y regenerados. En este poder regenerador del Espíritu Santo radica el triunfo del gobierno de Dios. Y por supuesto, todos los que han sido limpiados en este mar serán librados de los juicios de Dios. Otro detalle que podemos notar es que este mar de vidrio es descrito como semejante al cristal. Algo que nos recuerda el momento cuando Moisés, Aarón y los ancianos tuvieron una visión de la gloria de Dios en Éxodo 24. En ambos casos, la idea es que el suelo de la sala del trono era tan claro que hacía que la gloria de Dios resplandeciera a través de él. Para ello, era necesario que fuera un mar en calma, lo que nos transmite la idea de serenidad, una idea de quietud en relación con el caos y el desorden de este mundo. Ahora nos encontramos con 4 seres vivientes, de los que nuevamente la palabra no nos aclara quiénes son. Sin embargo, son seres vivientes de toda clase de vida, uno semejante a un hombre, otro a un águila, otro a un becerro y otro a un león. En cualquier caso, por la descripción que se hace de ellos, podemos decir que no se corresponde a ninguna especie animal que nosotros conozcamos en nuestro mundo. En la visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios al comienzo de su ministerio, vio también 4 seres vivientes que guardaban un parecido innegable con lo que ahora encontramos en Apocalipsis. Y más adelante nos explica que eran querubines. Un detalle interesante son sus ojos. Dice que están llenos de ojos delante y detrás. De este modo, pueden mirar hacia todos los lados, hacia Dios y hacia la creación. No hay nada que les esté oculto. Y además, siempre están alerta. Amadas y amados, que el Señor les bendiga. Hasta aquí dejamos la primera parte de la adoración celestial y con la ayuda del Señor mañana estamos terminando este capítulo y también todo su desenlace.
Que Dios les bendiga. Yo espero que algo de lo que hemos hablado también haya abierto sus mentes. Y qué maravilloso es si quizás ustedes tienen un lápiz, un cuaderno y de pronto pueden irse imaginando todo esto y con sus propias manos poder ir diseñando lo que van aprendiendo. Que Dios les bendiga.